celebrarle al Señor en esta mañana. Vamos con sus palmas. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decir que Él es digno. ¿Está listo para decirlo? Decimos: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Tomaste
Señor. Ahora sus voces. Gracias sublime es. Vamos, que se oiga. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste y por lo que sigues haciendo. ¿Cuántos han tenido problemas en este tiempo? Bendito sea el Señor, hermanos, porque sin esos problemas usted no podría contar con la ayuda de Dios. Lo importante de ser hijos es que sabemos que no luchamos solos, que Dios está con nosotros. ¿Cuántos se sienten como hijos? Pero a veces la gente no entiende muy bien este concepto. La palabra dice que somos hijos de un rey, ¿cierto? Si usted es un hijo de un rey, ¿qué sería usted? Mira el de su lado a ver si parece. No, esta que va a parecer, ¿verdad? No mire con sus ojos carnales. Entienda que esto es un regalo de Dios para que sigamos siendo gente esforzada. ¿Cuántos están alegres de exaltar el nombre de Jesús? ¿Cuántos tienen un fuerte gloria a Dios? Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
Señor, para adorarte. ¿Sabe? Cuando la gente adora, cuando el pueblo de Dios se une para levantar a una el nombre que es sobre todo nombre, la palabra dice que Él desciende. No sé si usted ha leído el libro de Sofonías. Dice que cuando el pueblo estaba alegre, estaba danzando, estaba ahí, Él no estaba tan alegre como Dios cuando se alegra, cuando su pueblo viene a rendirle un homenaje. ¿Usted sabe por qué está aquí? Para adorar a Cristo. ¿Usted sabe por qué Cristo le escogió a usted? No porque era lo mejor, porque la palabra no dice eso. La palabra dice que Él escogió lo que no servía del mundo para Él rescatarlo para gloria de su nombre. Por eso Él nos escogió. No fuimos nosotros los que le buscamos, Él nos buscó a nosotros. ¿Se dio cuenta de eso? Y por eso en esta mañana vamos a levantar un clamor de adoración, reconociendo que el Dios que tenemos está delante nuestro y está con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Es lo que vamos a declarar. Vamos con sus palmas. Y salvación, ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Y decimos que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres el Rey de gloria, Señor. Magnífico, todopoderoso, a quien hoy rendimos un homenaje. Recíbenos, Señor. Vamos a levantar nuestras voces y a decir: Hosana, Hosana, Señor. Más. Hosana, 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 que se oiga. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. El Rey de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Yo no sé si el día de hoy usted trajo una ofrenda, y no estoy hablando de dinero.
Estoy hablando de lo que usted tiene para presentar delante del Señor. Es nuestro anhelo que en este tiempo usted pueda abrir su corazón y hablar con el Señor y decirle: gracias porque tú piensas en mí. Gracias porque tú cuidas de mí. Gracias porque no solo sostienes mi vida, sino sostienes y has sostenido a mi familia. Eres tan maravilloso, Señor. Eres tan precioso. Y hoy queremos, Señor, rendir nuestros corazones delante de ti. Precioso Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente. Dígalo fuerte. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Ante ti, Señor, humillamos nuestro corazón, ofrecemos lo que a ti te place y lo que tú quieres de nosotros, Señor, nuestro corazón. Y decimos: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón
Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad hoy no tienen parte. Doblegamos, Señor, todo esto con tal de que nuestro corazón sea una ofrenda grata, Señor. Recíbela hoy, precioso Jesús. Sus voces diciendo: tú eres digno eternamente, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, impresionante y digno. Solo ante ti. Vamos, hermanas, eleven su voz, ministren y díganle: tú eres digno eternamente, impresionante, digno. Solo ante ti. Varones, eleven su voz y díganlo ustedes: tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Vamos juntos una última vez.
pecado que Dios no pueda perdonar. No hay sacrificio más grande que el que Jesús ya haya hecho para cubrir nuestras faltas. No hay obra que podamos hacer para que esto nos salve. El sacrificio propicio del Padre al enviar a su Hijo hizo posible que nosotros fuéramos justificados. Tú eres ese Rey que perdona. Tú eres ese Rey que liberta, que sana, que nos llama. Precioso Jesús, mi amado Señor. ¿Cómo no vamos a adorarte? ¿Cómo no vamos a anunciarte? ¿Cómo no vamos a doblegar nuestro corazón? Mi amado Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante. Dígale una vez más: Rey que perdona, Rey que perdona multitud de errores, me inclino a. Señor, tú eres el que ha perdonado nuestras faltas. Tú eres el que nos ha lavado en tu sangre preciosa para que hoy podamos ser aceptables y limpios delante de ti. Perdona nuestra rebelión, perdona nuestra maldad, perdona nuestra falta de constancia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que tu Espíritu pueda vivificar en nosotros al hombre interior, aquel que sabe glorificar, aquel que sabe honrar, aquel que sabe buscar de ese Padre maravilloso todos los días. Señor, hoy te celebramos porque nadie podrá haber hecho lo que hasta el día de hoy se cumple como una promesa de vida, porque en Cristo y solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay sanidad. Solo en Cristo hay un refugio seguro. Ese eres tú, Señor. Y por eso en esta mañana queremos decir: todavía te necesito. Todavía te necesito en mi vida, en mi familia, en tu iglesia, en tu pueblo, en mi nación. Todavía te necesito, Señor. Escúchanos, perdónanos y haz que en este tiempo nos levantemos como una esperanza y como una luz en el camino ante tanta gente que necesita escuchar de un Dios que salva y que perdona nuestras rebeliones. Gracias por perdonarnos hasta el día de hoy, en el nombre maravilloso de Jesús. Si va a aplaudirle al Señor, apláudale fuerte. Él es digno, Él es merecedor de toda la gloria. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Sabemos que este servicio va a ser y va a tener un tiempo muy maravilloso para todos nosotros. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muéstrenme por favor su Biblia. Mira el de su lado si trajo Biblia. Y si no trajo, dígale: cómprate una. Es importante que cuando llegamos a la casa de Dios podamos tener siempre esa espada maravillosa. El día de hoy solo los niños van a tener la oportunidad de salir.
Los jóvenes van a acompañarnos el día de hoy en este servicio aquí en la iglesia. Gracias. Había recordado una propaganda que hace algunos años, no sé si ustedes la recuerdan. Era de una morenita que promocionaba en la televisión y que decía: deja, deja, deja. ¿Se acuerda de esa canción? ¿Se acuerdan? Nunca la oyó. Y de hecho, cuando nosotros veíamos esa publicidad, ¿qué detergente es el que comprábamos? ¿Y por qué lo comprábamos? Porque de acuerdo a la propaganda decía que deja lo más sucio, tan blanco y resplandeciente como ningún otro detergente. No le estoy haciendo publicidad a Deja, por si acaso, hermanos. Lo que quiero transmitirle es cómo muchas veces nosotros actuamos conforme lo que el mundo nos muestra a través de una pantalla. No sé cuántos de ustedes, viendo la televisión por un montón de veces, lograron identificar que el marketing digital y el marketing publicitario y todo lo que implica la publicidad siempre tiene un mensaje subliminal. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y usted está viendo en la pantalla y ve unos deliciosos chocolates. Bueno, ahora se ven más cuerpos de mujeres desnudos, ¿verdad? Es lo que más atrae en el tiempo de hoy como venta. Pero del tiempo que vengo en las propagandas éramos como más inocentes. Vengo de la época del come solito. ¿Usted había escuchado del come solito? Come solito, come solito. Y era un sobrecito que sonaba así bien chévere y todos los muchachos estaban trastornando el come solito. Era el dulce del momento. Cuando comencé a meditar en todo lo bueno que tuvimos la oportunidad de atravesar estas generaciones, me di cuenta de que muchos fracasaron en el camino porque no pudieron entender cuál fue el propósito por el que Dios los creó. ¿Cuántos sabían que Dios los creó para que sus vidas puedan ser instrumentos en las manos de Dios? ¿Sabía usted eso? Porque si usted no lo sabía, es como que usted todavía no tiene un horizonte claro al respecto de saber por qué está en esta tierra. De hecho, cuando he comentado con muchas personas, me han hecho saber que están en esta tierra porque fueron un error de sus padres, no estaba planificado, no estaban programados. Y cuando usted se entera de que usted no estaba programado, ¿cuál fue la reacción que usted tuvo ante ese momento? Si usted se entera y le dice: papi, yo era deseado, y le dicen: no, fuiste ahí una noche de cobijas y apareciste. Y cuando usted escucha esas noticias, ¿qué cree que pensaría su hijo? ¿Cómo reaccionaría? Se decepcionaría, porque él pensaría y diría: híjole, o sea, yo no fui amado desde mi concepción. Y se dio cuenta que esta generación, estas dos generaciones que están viniendo en el tiempo de hoy, están experimentando y están viviendo mucho al respecto de lo que es el matrimonio. Yo recuerdo que en los tiempos de los antiguos se decía que el matrimonio es una vez y para siempre, ¿cierto? Ahora el matrimonio es una vez y para siempre. Ahora es hasta cuando me aguante o hasta cuando yo vea que nos soportemos. Si ya no nos soportamos, pues nos abrimos por las buenas y cada uno toma su camino y hace lo que él considera apropiado. Yo pregunto, ¿era eso parte de lo que Dios había planificado para este tiempo, para este mundo? Y meditando en eso, me di cuenta que en el transcurso del camino, también desde que somos niños, siempre fuimos unos aprovechadores. Le voy a explicar un poco mejor para que me entienda y pueda llegar a una conclusión de lo que queremos enseñar en este día. ¿Recuerda usted que cuando sus padres le debieron haber comentado, a mí sí me comentaban y me decían, a veces había unos más chillones que otros? Y cuando uno chillaba, ¿qué tenía que hacer el papá? Decirle a la esposa, porque el papá no iba a cambiar pañales, hermanos. Eso pasaba en la generación de los anteriores, porque supuestamente nos enseñaron que quien debía hacerse cargo de los hijos y quien debía hacerse cargo de la cocina y quien debía hacerse cargo de planchar, de lavar, ¿quién era? A la mujer. Y entonces ese concepto machista llegó a meterse inclusive, ¿saben dónde? En la iglesia. Porque la gente comenzó a tergiversar y a decir, no, pues la mujer es la que tiene que cuidar, la mujer es la que tiene que lavar. Y yo le pregunto, ¿ha visto usted hombres lavando? En el tiempo de hoy sí. ¿Ha visto usted hombres cambiando pañales? Puestos una pinza en la nariz, pero están cambiando pañales. ¿Y todo esto a qué atiende? Atiende a que la mujer se cansó, hermanos, y llegó a explotar y dijo, ya no voy a dejar más que me pisen el poncho. ¿Sí se entiende ese término, cierto? Ya no voy a dejar más que me estropeen, ya no voy a dejar más que abusen de mí, ya no voy a dejar más, y me cansé. Y apareció el famoso movimiento
de la revolución femenina. Y las mujeres comenzaron a armarnos de escándalo y comenzaron a armarnos de relajo. Y es como que la mujer en todo este tiempo comenzó a escalar posiciones, ¿se dio cuenta? Tenemos ahora mujeres que son presidentas, mujeres que son gobernantes, mujeres que son alcaldesas. Y tanto de esto que lo que nos ha hecho entender es que muchas veces las mujeres son mejor que los hombres. Ni ustedes mismas se tienen fe, mujeres. ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿se dieron cuenta que nos puso al mismo nivel? ¿Quién fue el que trajo la desigualdad? Por ahí salieron algunos sabios, ¿verdad? ¿Qué dijeron? La mujer. Quien trajo la desigualdad es el egoísmo, porque seguramente pensaron, quien trajo la desigualdad, claro, fue el hombre, pastor, estoy de acuerdo con usted. Pero lo que nunca pensó es que lo que trajo la desigualdad para que el tiempo de hoy tuviéramos que vivir esta consecuencia fue nuestro egoísmo. Nos convertimos en personas que en el transcurso de la vida, a través de nuestra niñez, nuestra adolescencia, siempre comenzamos a sacar provecho de los demás. ¿Se acuerda usted cuando era niño? No sé si usted pasaba eso cuando estaba en la escuela, pero creo que hasta el tiempo de hoy pasa. Cuando usted llegaba a la escuela y llevaba usted su mejor carrito, había por ahí el más grandote y el que se acercaba y decía, presta tu juguete. Y si usted se oponía, ¿qué le pasaba? Un buen garrotazo, ¿verdad? Y todo eso, ¿qué nos enseñó? Nos enseñó hasta cierto punto a doblegarnos delante de otras personas. Cuando me di cuenta de qué es lo que está pasando al tiempo de hoy con nuestra niñez, con nuestra juventud, con los hogares y con las familias, me di cuenta de que nos convertimos en una influencia por lo que vivimos y por lo que atravesamos. Pero ¿sabía usted que en este mundo tenemos dos tipos de influencias? ¿Cuáles cree que son esas influencias? La positiva. Ahora viene esta pregunta para usted. ¿Cuántos son influencia negativa? Wow, ninguno es ninguna influencia negativa. Entonces creo que pregunté mal, ¿verdad, hermanos? Sepan disculparme. ¿Cuántos son influencia positiva? ¿Y saben por qué es importante preguntar esto? Porque el apóstol Pablo, no sé si ustedes conocieran cómo él se llamó antes de llamarse Pablo. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba él antes de llamarse Pablo? Exacto, él era el famoso Saulo de Tarso. ¿Y cuál era su trabajo? Matar a los cristianos. Dense cuenta de cuál era la expectativa que tenía este hombre, que él iba delante de los sacerdotes. Usted le puede encontrar esto y va a acompañarme con su Biblia en el libro de Hechos capítulo 4, cuando la historia comienza a hablar al respecto de un hombre del que tal vez no se menciona mucho en la Biblia y de que tal vez usted no le prestó mucha atención al respecto de lo que la palabra de Dios nos quería mencionar. Si está ya por el libro de Hechos capítulo 4, dígame amén, por favor. Hechos capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo número 36 por un momento. ¿Lo tiene ya? Voy a leer la versión Reina Valera del 2015. Hechos capítulo 4, versículo número 36. ¿Está ya por ahí? Dice aquí la palabra: entonces José, quien por los apóstoles era llamado, ¿de qué manera? Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Por si acaso el mensaje de hoy no es para que usted venga a dejar todas sus propiedades aquí en la iglesia. Ya nos va a salir el pastor con alguna cosa media rara. El hecho es de que si usted le presta atención a quién era José, dice que los apóstoles le pusieron un sinónimo, ¿cierto? ¿Cuál era el sinónimo de él? O el seudónimo Bernabé. ¿Qué significaba Bernabé? Hijo de consolación. O sea, él tenía una particularidad, ¿cierto? ¿Cuál era la particularidad? Que ustedes la iban a ver siempre a este hombre consolando a la gente. La escena dentro de la que acabo de mencionar habla al respecto de algo que me llamó la atención, porque al tiempo de hoy casi no se practica. Si ustedes se dan cuenta, no habla precisamente la palabra y me dice que Bernabé
era una persona de muchos recursos. Lo que sí habla es que él tenía un terreno, ¿cierto? Y que teniendo ese terreno, ¿qué hizo él? Lo vendió. ¿Y qué hizo con la venta? Fue y la trajo, dice, a los pies de los apóstoles, y la intención era de que todos pudieran tener un sistema de vida en el cual nadie tuviera que pasar necesidad. Yo les pregunto, ¿la iglesia inclusive practica eso al tiempo de hoy? ¿Qué es lo que nos limita a que nosotros no podamos actuar como actuaba la gente que era seguidora de Cristo? ¿Saben cuál era el problema? Que valoramos el esfuerzo que nos costó. Pero el hecho de valorar el esfuerzo que nos costó también está en entender que si Dios nos bendijo, esa bendición también tiene que ser compartida con los hermanos. Díganme amén, aunque sea por puro compromiso, hermanos. ¿Por qué pregunto esto? Porque en el tiempo de hoy no mucha gente está preocupada por la necesidad del otro. Si yo tuviera que preguntarle, hermana, ¿usted se sabe el nombre de la hermana que está por aquí adelante? No, yo apenas primera vez que le veo aquí en la iglesia. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque nosotros somos como Flash. No sé si usted ha visto la serie Flash. Llegamos a la iglesia, esperamos que suene el toque de salida y salimos disparados. Y no hay tiempo para saludar con el hermano. No hay tiempo para preguntarle, hermano, ¿cuál era su nombre? Hermano, ¿a qué se dedica usted? Hermano, y no tenemos tiempo para hablar con ellos. ¿Y qué nos limita a eso? A que no podamos darnos cuenta de que hay gente que a lo mejor tiene necesidades más grandes que las nuestras. ¿Se acuerda que al inicio de este servicio pregunté cuántos tienen necesidad? Yo le pregunto, ¿cree usted que su necesidad es única? ¿O sabía usted que hay alguien que tiene una necesidad más grande que la suya? Y siempre va a pasar eso. La pregunta es, ¿pero por qué no identifico tanto la necesidad en los demás? Porque somos egoístas. Cuando mencionamos y cuando hablamos de esto hace un par de semanas, el apóstol Pablo nos insta mucho a recordarnos que siempre deberíamos ayudar a los hermanos en la fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero yo le pregunto, ¿cualquiera que llega a la iglesia es un hermano en la fe? ¿Cualquiera que llega a la iglesia es un hermano en la fe? ¿Qué es lo que denota que él pueda ser un hermano? Su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar y lo que hace al tiempo de hoy. ¿Sí o no? Cuando esa persona llega hasta este lugar, nos va a hacer notar que tiene una necesidad de parte de Dios. Y si existe una necesidad de parte de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona va a llegar a este lugar no por lo que la iglesia le puede dar, sino porque está entendiendo que aquí lo que procuramos es que usted dependa más de Dios que de los hombres. Ahora, esto no significa que el trabajo va a caer del cielo, que el dinero le va a caer del cielo. Esto significa que Dios bendice al diligente. ¿Lo ha leído también en la palabra? El sabio Salomón habla de esto. Pero centrándome en Bernabé, cuando me doy cuenta de la actitud que él tenía para con todos sus hermanos, debió haber sido él tocado por Dios, asombrado por Dios, al darse cuenta de que el único que podía cambiarle a este borracho sucio sinvergüenza era Cristo. Que el único que podía sacarle de este vicio era Dios. Que el único que podía transformar la vida del hombre, ¿quién era? Jesús. Pero el problema es que la gente viene a Cristo solo porque le haga el milagrito. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tiene necesidad. Ay, Diosito, si yo ya te he pedido por mi necesidad, ¿cuánto tiempo más tendré que pedirte por mi necesidad? Y no entiende que la necesidad es parte de un proceso en el que Dios quiere trabajar en su vida para saber si usted es alguien confiable. Le pregunto, ¿usted es alguien confiable? Ese es el grave problema de la iglesia, que la iglesia no es tan confiable como esperamos. Y si no existe una iglesia confiable, ¿usted cree que alguien va a traer y vender todo lo que tiene para ponerlos a los pies de ustedes? ¿Por qué no? Si a fin de cuentas es gente que viene a la iglesia. ¿Saben por qué no lo haría? Porque el venir a una iglesia no me da el título de poder ser cristiano. El título de ser cristiano me dan mis acciones y mis decisiones en el tiempo de hoy. Cuando Bernabé vende de su propiedad y le entrega a sus discípulos,
recordé también algo que el Señor Jesucristo menciona. Y tal vez esto es la parte más difícil de entender. No pierda el libro de Hechos y acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Cuando esté con su Biblia por ahí me dice amén, por favor. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. ¿Estamos ya por ahí? Miren lo que dice aquí la palabra. Esto lo dijo Jesús. Entonces Jesús los llamó y les dijo: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes, ¿será qué cosa? Su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes, será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo tenía claro qué era lo que Él venía a hacer. ¿Qué dice que Él vino a hacer? A servir. ¿Y cuál fue su manera de servicio? Entregar su vida en rescate por la nuestra. ¿Lo está entendiendo? La manera de servir de Jesucristo fue Él venir a este mundo, para venir a este mundo y entregar su vida para que esa vida pudiera ser un sacrificio que nos haga aceptables delante de Dios. Ahora yo le pregunto algo: ¿cuántos han servido a los demás? ¿Y cómo le ha ido cuando les han servido a los demás? ¿A cuántos les han pagado mal cuando han servido? ¿Le da ganas de seguir sirviendo a los demás? Algunos. ¿Y sabe por qué no nos da ganas de servir a los demás? Porque consideramos que todos los demás son una bola de malagradecidos. ¿Sí o no? Entonces yo no estoy dispuesta a volverle a hacer un favor a alguien que es un malagradecido. Pero de acuerdo al lenguaje de Jesucristo, Él no está hablando de que debíamos solamente hacer favores a los que nos caen bien, a los que nos ayudan, a los que se identifican con nosotros, sino esto de hacer el bien tiene que ver con una actitud de servicio. Por eso Jesucristo habla: ¿cuál de ustedes quiere ser el primero? Porque el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Servir a los demás. Voy a ir un poquito más adelante al mismo libro de Mateo, Mateo capítulo 23. Esta lectura es un poquito larga, pero quiero que usted entienda qué es lo que la palabra de Dios nos habla. Mateo capítulo 23. Si está por ahí también me dice amén. Ahora, antes de leer este capítulo, quiero hablarle de algo que a veces suele ser un tabú en la iglesia, porque la gente a veces se siente inútil porque no encuentra un lugar de posición en la iglesia en donde pueda servir, cuando podría ser que a lo mejor usted no sea bueno para servir en la iglesia, pero es bueno para servir en el mundo. No le dije para ser un trapeador del mundo, escuche lo que estoy diciendo. Su manera de servicio en el mundo tiene que ver cómo usted es cuando va a trabajar. Cuando usted va a trabajar, ¿cuántos son iracundos? ¿Cuántos son iracundos? Y le sale el pequeño dragoncito que tienen dentro, ¿verdad? ¿Cuántos cuando van a trabajar todavía tienen un vocabulario inapropiado para tratar a las personas? ¿Cuántos son despectivos para hablar de otros cuando están fuera de la iglesia? Y eso mencionando un poquito de lo que hacemos en nuestra manera de servicio al mundo. Yo le pregunto, cuando la gente ve que usted cuando va a su trabajo, voy a hacer de cuenta que usted trabaja en la Coca-Cola, y trabajando en la Coca-Cola usted ve que por ahí siempre dejan unas botellitas libres, y por ahí el uno le dice al otro: oye, llevémonos de estas botellitas porque están aquí de más. Y el otro consiente y le dice: bueno. Cuando usted consiente eso y la otra persona descubre que usted era cristiano, ¿qué cree que le hizo entender a la otra persona que no conocía de Dios? ¿Qué le hizo entender? Que hasta los cristianos saben. Yo pregunto, ¿los cristianos saben robar?
No deberían, pero lo hacen. Ese es el problema, ¿me está entendiendo? Entonces, una consecuencia y causa de que el mundo no nos identifique como servidores es porque nosotros no logramos que ellos miren que existe una diferencia entre el mundo y nosotros. Si usted roba siendo cristiano, ¿habrá diferencia entre el que no es cristiano y roba? De hecho, la palabra de Dios dice que los ladrones, ¿qué les pasará a ellos? No heredarán el reino de los cielos. Jesús habla de algo interesante en el capítulo 23 cuando él comienza a hablar de alguien con quien él tenía contradicciones. Porque de acuerdo a lo que vamos a leer se van a dar cuenta que esta era gente entendida, que era gente que sabía. Y lo que pasa usualmente en la iglesia es que muchas veces la iglesia sabe qué tiene que hacer y no lo hace. ¿Y sabe en qué se convierte? Fariseos. ¿Quiere entenderlo de mejor manera? Miren lo que dice la palabra. Mateo capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 1 al 15. ¿Estamos ya por ahí? Dice la palabra: entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. Pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿A cuántos cristianos usted conoce de esos? Dicen, ¿cómo dice la palabra que les identifica cómo deberían llamarse? Ya su nombre no debería ser Alexandra, ya su nombre no debería ser Pedro, ya su nombre no debería ser Juan, su nombre debería ser fariseos. Miren lo que dice más adelante, versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Pero ustedes no sean llamados Rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie su Padre en la tierra, porque su Padre que está en los cielos es uno solo. Ni los llamen guía, porque su guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre ustedes será su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, le hacen un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, pues dicen: si uno jura por el santuario, no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? O dicen: si uno jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está en el altar, queda bajo obligación. Quiero hacerle entender algo al respecto de lo que aquí el Señor Jesús escribe. Se dio cuenta de que Él, en su naturalidad, cuando Él estaba fuera de un templo, fuera de una sinagoga, Él demostraba más sus hechos que sus palabras. ¿Por qué la gente le seguía? ¿Por lo que hablaba? ¿Por qué le seguían? Por lo que hacía.
La gente veía milagros y decía: milagros, este es el que puede sacarme de mi situación calamitosa, este es el que puede sanarme, este es el que puede libertarme. Y de cualquier manera, cuando escuchaban de Jesús, lo primero que les venía a la mente, ¿qué era? Alguien que puede sacarme de la condición en la que yo estoy, o alguien que puede favorecerme para sacarme de la mala situación en la que yo me encuentro. Y cuando la gente comienza a visualizar un Jesucristo que es un milagrero, no logramos identificarlo como un salvador. ¿Se entiende la diferencia entre alguien que hace un milagro y entre alguien que salva? Le voy a dar referencias para que lo pueda entender de mejor manera. Cuando usted tiene un familiar cercano y un familiar querido que está enfermo de muerte, ¿usted no ha orado pidiéndole a Dios que sane el cuerpo? Sí, cierto. Pero le pregunto algo: ¿qué es más importante para Dios? ¿Sanar su cuerpo o salvar su alma? ¿Se da cuenta cuál es el principio de Dios? Lo que Él espera es que la gente tenga la capacidad de poder entender que más importante que sanar el cuerpo es salvar su alma. De hecho, es por eso el esfuerzo que se supone que la iglesia tiene que hacer al tiempo de hoy, para que cuando nosotros estemos en el mundo, la gente pueda ver nuestras obras, y nuestras obras, de acuerdo a lo que dice la palabra, glorifiquen al Padre. Yo pregunto: ¿todas las obras que usted hace glorifican al Padre? Eso es lo interesante y lo contradictorio en la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo sabe que afuera somos como cualquier otra persona, pero no actúa bajo los principios que la palabra de Dios nos habla. ¿En qué nos convertimos? Mentirosos, hipócritas. Así es como nos califica la palabra, de acuerdo a nuestra condición de actitud con el mundo. ¿Por qué la gente no quiere venir al cristianismo? Respóndase: ¿por qué la gente no quiere venir al cristianismo? Porque nos catalogan y dicen: sí, yo tengo una mejor posición que la suya. Mire usted cómo siendo cristiano está donde está. ¿No le han dicho eso? ¿O no se le han burlado preguntándole cuando está pasando alguna dificultad: ¿dónde está tu Dios? ¿No se le han burlado de esa manera? Y en medio de esa burla, ¿qué es lo que usted suele hacer? Agacha la cabeza, se da la vuelta y se va. Porque usted entiende que su testimonio de vida no ha tenido la oportunidad de hablar lo que usted dice creer. ¿Lo está entendiendo? Mucha gente, ¿qué es lo que hace? No, Cristo te puede salvar. Y resulta que el que me está predicando es una persona que golpea a su esposa. ¿Cómo usted cree que quiere que yo crea en alguien que usted no tiene? ¿Se puede hacer eso? Pero miren lo que dijo Jesucristo. Él les dijo: escuchen lo que ellos les dicen, porque verdaderamente ellos conocen lo que Moisés dejó instituido, pero no actúen conforme ellos actúan. Porque en ese entonces el ejemplo que estaban recibiendo de quienes se supone que eran los levitas y los sacerdotes era el ejemplo de gente que estaba en lo más alto, que quería pleitesía, que querían ser saludados, que querían ser reconocidos como maestros. Y Jesucristo les dice: no busquen esas cosas, no busquen el reconocimiento del mundo, no busquen que la gente les llame maestros, no busquen que la gente les llame guías. Más bien actúen conforme yo les he dicho que deben. Cuando llego al ejemplo de Bernabé, vamos a regresar al libro de Hechos. Algo que me llamó la atención dentro de todos estos pasajes es que el Señor Jesús dice: ni ustedes entran, ni dejan que otros entren. A veces hemos notado que la iglesia está llena de espectadores, no de creyentes. ¿Sabía usted que hay mucha gente que llega aquí a la iglesia pero que se define a sí mismos como oyentes? Y la pregunta es: ¿cree usted que los oyentes heredarán el reino de los cielos? No dice eso la palabra. ¿Quiénes dice que sí heredarán el reino de los cielos? Los creyentes. ¿Por qué es necesario decir esto? Porque hay mucha gente que solamente siendo un oyente podría hacer que sea un obstáculo para otras personas. ¿Me está entendiendo? Regresamos al libro de Hechos, pero al capítulo número 9. Hechos capítulo número 9.
Cuando esté por allí también dígame amén, por favor. Hechos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 19 al 30. Dice aquí la palabra de Dios. Saulo estaba por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Le quiero recordar un poquito la historia para que usted se centre en qué era lo que pasó, de acuerdo a lo que menciona el libro de Hechos. Dice la palabra que Saulo de Tarso había acudido donde los sacerdotes, donde los escribas y donde los fariseos para decirles: dame un permiso para entrar a la casa de los cristianos, para entrar a las sinagogas, para entrar a los templos y para sacarles a estos seguidores de Cristo y para darles palo, para meterles preso y para hacerles que ellos renuncien a su fe. Pablo había escuchado de que se predicaba al respecto de la resurrección, y de hecho los apóstoles predicaban al respecto de que Jesucristo había resucitado, y el proclamar esto delante de la gente, para los escribas y para los fariseos, era lo peor que la gente podía decir. Pablo se entera de que en Damasco hay muchos cristianos y él decide ir, y miren lo que sucede. Versículo 20: y enseguida predicaba Jesús en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el hombre que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Esto está como de locos, ¿verdad? Porque resulta que estando en Damasco, la gente comienza a ver que Saulo de Tarso, ¿qué comienza a hacer? A predicar la palabra, y ellos comienzan a asustarse y dicen: ¿cómo este asesino, este que sacó permiso para sacar a los cristianos, hoy se pone a hablar con libertad al respecto de un Jesucristo que sana, que salva, que ayuda? Lo interesante de aquí, centrados en la palabra de Dios, es que Bernabé entra en la película. ¿Sabe cuál fue el único de los discípulos de Jesucristo que consideró como un potencial servidor? A Saulo de Tarso. Bernabé. Y si usted lee en la palabra se va a dar cuenta de que Bernabé no figura como que mucho, pero se da cuenta como de alguien que tal vez no se lee mucho pudo haber salido un fruto tan maravilloso que nos dio la oportunidad de que llegara el apóstol Pablo para los gentiles. Miren lo que menciona más adelante la palabra. La gente estaba asustada porque le conocían y habían visto que Saulo de Tarso era malévolo, malvado, criminal, un asesino. Y ahora a todo este que tenía esas particularidades, ¿qué le encuentran haciendo? Exacto. Y la gente se comienza a hacer preguntas y dice: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido para acá mismo para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Me agrada lo que dice aquí la palabra más adelante, versículo número 23. Dice aquí la palabra: pasados muchos días los judíos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Versículo 26: cuando fue a Jerusalén intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían, ¿qué le tenían? Miedo, porque no creían que fuera discípulo. O sea, creían que Saulo de Tarso era un infiltrado en medio de todos los cristianos y que lo único que buscaba era saber dónde estaban todos los cristianos para después matarlos. Pero miren lo que dice el versículo 27: pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Le menciono la escena para que lo entienda mejor. Camino a Damasco, sucede que dice la palabra que hubo un destello que le vino a Saulo de Tarso que lo dejó ciego, y él escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿qué tienes
conmigo. Y él reconoce que es la voz del que él creía que era su Señor. Y le da una orden. La orden que usted debe leer en el libro de Hechos es que le dijo: cuando tú llegues a Damasco vas a encontrar un hombre que se llama Ananías, y este hombre va a orar por ti, y cuando él ore por ti vas a recuperar la vista. Le pregunto algo: ¿qué es lo que le cambió la vida al apóstol Pablo para dejar de ser un criminal y para convertirse en un servidor del Señor? Les pregunto algo, hermanos: ¿cuántos deberíamos quedar ciegos para poder doblegarnos delante del Señor? Porque le pregunto, si él se quedó ciego, ¿había poder humano que le hubiera podido volver su vista? Pero entonces es donde Jesús entra en la escena. Y miren lo que dice versículo 28. Así entraba y salía con ellos de Jerusalén, está hablando de Saulo de Tarso, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas. Los helenistas son griegos y gente que creían y tenían a Helena de Troya como una diosa. Pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor. Cuando me encuentro con el personaje de Pablo y de que un matacristianos resulta que ahora vemos que está predicando al respecto de las obras maravillosas de un Jesús que le salva, me doy cuenta de que algo que no servía para el mundo, Dios lo utilizó para su más grande servicio en la vida y en la historia de la humanidad. Ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era digno de ser utilizado para salvar muchas vidas, pero le voy a mencionar algo que me llamó también la atención en la escritura, cuando la palabra dice que Dios reveló a uno de sus hombres y le dijo: apártame a este hombre. Estaba hablando de Saulo de Tarso, porque este hombre va a sufrir mucho por mi causa. ¿Qué era lo que Dios había tenido destinado para el apóstol Pablo? ¿Gloria? ¿Qué era lo que Dios tenía destinado para este hombre? ¿Poder? ¿Autoridad? Era sufrimiento. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver ya la película Apóstol Pablo. ¿La tuvieron la oportunidad de ver? Le recomiendo esta película, Apóstol Pablo. Trae un mensaje, algo de lo que la escritura sí menciona. No todo lo que pasó ahí es verdad, pero sí algo de lo que se menciona ahí. Cuando estaba meditando al respecto de la vida del apóstol Pablo, le pregunto algo: ¿sabe usted desde dónde el apóstol Pablo escribió la mayor cantidad de cartas que usted encuentra en el Nuevo Testamento? ¿Desde dónde? ¿Quién se vuelve poeta estando en la cárcel? Un hombre arrepentido. Cuando existe un hombre arrepentido, hay un hombre que va a volverse del mal que está haciendo para hacer un bien. Pero se han dado cuenta que la gente cataloga casi siempre a la gente que viene a la iglesia como gente que está lavada el cerebro. Nos dicen: no, allá les lavan el cerebro a ustedes en la iglesia. O si no, ¿qué es lo que nos dicen? No, allá te roban el dinero, allá te quitan lo poco que tú tienes. Y la gente comienza a tergiversar el sentido de la función por la cual esto se llama iglesia. Esto se llama iglesia no porque estemos aquí los mejores, sino los que reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Lo está entendiendo? Aquí está la gente pecadora, aquí está la gente que le falla a Dios, pero que se está perfeccionando para llegar en algún momento a la estatura de Cristo. ¿Cuántos se están pareciendo a Jesús? Si va a aplaudirle al Señor, apláudale fuerte, porque Él merece ser aplaudido. Hoy en la mañana estaba preguntando algo. Creo que esta pregunta la he hecho por algún tiempo. ¿Cuántos llevan más de 5 años de ser cristianos? Levanten su mano. O sea, más de 5 están todos los que vienen para arriba, ¿verdad? ¿Cuántos tienen menos de 2 años en el cristianismo? ¿Y cuántos tienen meses entonces en el cristianismo?
¿Sabe por qué pregunto esto? Porque hay mucha gente que, habiendo vivido por años en el Evangelio, nunca descubrió lo que significaba encontrar la salvación en Jesús. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque conforme pasa el tiempo, es como que el cristiano entra en un cansancio. No sé si usted ha notado eso. Cuando llegamos al primer amor, empezamos pero con una carrerísima, pero conforme va pasando el tiempo, empezamos en descenso. Y empezando en descenso, lo que antes era prioridad, ahora ya no es prioridad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Gente que ya no va a la iglesia o que no fue a la iglesia durante la pandemia, ¿qué aprendió? Que ya no es importante ir a la iglesia. ¿Qué aprendió la gente durante la pandemia? Que puede estar más cómodo en su casa que estar en la iglesia. Y algunos van a decir, pero es que el virus sigue y el virus no va a terminar, hermano. Porque el virus, permítame decirle, que va a convivir con nosotros por mucho tiempo. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos que ser la esperanza para llevar a otros la palabra de vida que puede transformar el corazón de la gente. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de subirse a un bus. Y cuando se suben a un bus, usted toma simplemente asiento y no hace nada. ¿Sabe? Una de las mujeres que tuve la oportunidad de descubrir fue mi propia mamá. Cuando nos subíamos a siempre va a ver que está cargada su bolso ahí, y que tiene ahí, como se dice, ¿no? En el bolso de una mujer encuentra desde una aguja hasta un elefante. Entonces, cada vez que nos subíamos a un bus, siempre encontraba un tratado, lo sacaba y comenzaba a decirles, ¿puedo orar por usted? Y había personas así que le quedaban viendo, y yo decía, ay, mami, no me haga quedar mal cuando estamos en el bus, le decía yo. Parecería torpeza, ¿verdad? Porque es como que uno tiene vergüenza de que la gente comience a hablar, pero después fui entendiendo en el camino que lo que mi mamá trataba de hacer es cumplir con el mensaje de salvación a otros. Y compartiendo en medio de todo eso, había gente que se portaba grosera. ¿Sabía usted que nos hemos encontrado con gente que cuando le entregamos un tratado nos rompe y nos lo echa en la cara? ¿O con gente que cuando estamos predicando le coge y nos escupe? ¿Se ha encontrado usted con gente? ¿Sabe que a nosotros nos pasó alguna vez? Y seguramente usted se va a reír de esto. Estábamos nosotros en un lugar predicando de la palabra, y cuando estábamos ahí sentimos que como que nos echaron agua y cayó ahí. Y después de un olor, hermano. ¿Sabe que no nos habían echado agua? ¿Sabe que nos echaron? Mejor no le digo que nos echaron. Y después de que estábamos ahí con todo ese mal olor, nosotros teníamos ganas, crean, vino un espíritu de gimnasio sobre nosotros, y dijimos, Señor, queremos hacer imposición de manos sobre esta querida gente que vino a hacer esto con nosotros. Pero llegó un momento en el que dijo, no podemos darnos el lujo de actuar como ellos esperan, no podemos responderles como ellos nos han tratado, no podemos tratarles como ellos nos han tratado. Y cuando estábamos ahí nos acercamos y les dijimos, oramos por sus vidas y pedimos a Dios que Dios les bendiga mucho. ¿Saben qué provocamos cuando hicieron eso? Que tengamos que salir corriendo porque ya nos quisieron echar piedra, hermanos. Porque la gente piensa que el evangelio es locura, pero lo que no he entendido es que su testimonio es una manera de servicio a la gente que le está viendo afuera. Pregunto, ¿cuántos son de buen testimonio? Hasta vergüenza les da a algunos, ¿verdad? Mejor hagamos el ejercicio. Levanten la mano los que dan buen testimonio. Entonces todos los que no levantaron la mano, ¿qué son? Parece irónico, ¿verdad? Los que no levantaron la mano, ¿qué dicen que son? Y no lo dije yo, sino que lo dijeron ustedes mismos. Entonces se dan cuenta por qué en nuestra vida queremos servir en una iglesia, pero no hemos servido de la manera en la que Cristo nos dice que tenemos que servir. ¿Cómo tendríamos que servir? Al mundo, aquel que quiera ser el primero, primero sea el último. Y no hemos entendido que en el transcurso de esta vida cristiana Dios siempre va a llamar nuestra atención. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo estás actuando delante de los demás? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo está viéndote la gente? Al tiempo de hoy, muchos casi siempre han provocado en nosotros lástima. No sé si usted entiende la palabra lástima. Lástima es como cuando le menciono el ejemplo de que veo a alguien que no está comiendo y le doy un plato de comida.
compasión cuando le llevo el plato de comida y cuando le hablo de Jesucristo, el único que puede proveer cuando el hombre ya no puede proveer. ¿Está entendiendo la diferencia? Entonces, no deje que la gente tenga lástima de usted. ¿Me está entendiendo? Porque dice, ay no, pobrecito, ve cómo está ahí todo lo que le ha pasado, todo lo que ha atravesado. Yo pregunto, ¿recuerda usted qué es lo que le pasó al apóstol Pablo? ¿Recuerda usted todo lo que tuvo que atravesar el apóstol Pablo? Y atravesando todo eso, ¿qué fue lo que él dijo? Todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. Yo pregunto, ¿es Cristo su fuerza? En momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de flaqueza, en momentos de desesperación, ¿sigue siendo Cristo? Pero ¿por qué le cuesta tanto tener un testimonio de servicio a la gente? Quiero invitarle a que se pueda poner sobre sus pies. Hay algo que hoy se conoce mucho a través de estos dispositivos y son las redes sociales, ¿cierto? Siempre estamos viendo TikTok, estamos viendo Instagram, estamos viendo Facebook y todo lo que aquí se publica. ¿Y saben que nuestra juventud al tiempo de hoy está sumida ante esto? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Nuestra juventud depende más de esto que del consejo de Dios al tiempo de hoy. Nuestra juventud está tan sujeta y tan distraída en esto que no tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Quiere que le dé ejemplos? Compartí esto con algunos muchachos hace algún tiempo y casi siempre veía que en el internet se habla mucho de los influencers. ¿Ha escuchado usted de ellos? Y hay muchos de ustedes que siguen a influencers. ¿Se han dado cuenta de eso? Siguen a gente que no tiene nada que ver con Dios, pero que tiene una buena pinta, que tiene una buena ropa, que le siguen 50,000, que le siguen 100,000. Y entonces a todos ellos, ¿qué hace usted? Y me añado para yo ser un seguidor más de él. Les pregunto, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que ustedes puedan ser verdaderos seguidores de Jesucristo sin tener redes sociales? La gente depende tanto hoy de lo que diga la gente, de que publiquemos una foto y que nos digan, tengo 500 likes. Entonces, como son 500 likes, significa que soy importante. ¿Usted cree que a la gente le importa realmente lo que está pasando en su vida cuando le da un like? ¿Cree que realmente a la gente le importa eso? Pero hay alguien a quien usted sí le importa. ¿Sabe quién es él? Pero sin embargo, le da más interés a lo que el mundo pueda decir que a lo que Dios quiere decir de usted. ¿Cuál es la conclusión final del día de hoy? Dios necesita de su servicio. Dios necesita usar su vida en donde quiera que usted esté, con su familia, en su trabajo, en sus estudios, en la iglesia. ¿Está consciente de eso? La gente no necesita ver lo bonito que hablamos. La gente necesita ver nuestras obras, porque eso es lo que a ellos les va a mover para que la palabra de Dios pueda ser sembrada. Pregunta difícil de responder. ¿Cuántos alguna vez avergonzaron el nombre del Señor porque conocían y conociendo actuaban contrario a lo que Dios les decía? Yo me apunto, hermanos. ¿Y saben por qué me apunto? Porque en eso es lo que necesito que Dios pueda cambiar. No sé cuántos de ustedes están conscientes de que a lo mejor sus hijos al tiempo de hoy están perdidos porque usted no ha sabido servirles. Servirles no significa darles dinero, servirles no significa trabajar para proveerles todo lo que ellos necesitan. Servirles es dejarles un testimonio de vida, de que fui un hombre esforzado, temeroso y que nunca dejé de buscar a Dios. ¿Encuentra usted esos hombres al tiempo de hoy? Pero esos son los padres que Dios anda buscando. Esas son las madres que Dios quiere formar. ¿Qué es lo que busca finalmente Dios de ustedes? ¿Saben qué es lo que busca? Lo que decíamos en el cántico que terminamos de ministrar ahora en el tiempo de adoración.
Lo único que tengo es un corazón. ¿Usted puede impresionarle a Dios con algo que pueda hacer? No quiera impresionar a Dios. No busque impresionarme a mí, porque no creo que gane mucho impresionándome. Pero el tiempo de hoy, deje que otra persona más que usted sabe que necesita a Jesús pueda llegar a sus pies. ¿Cómo puede llegar? Por su testimonio de vida. Esto lo he compartido por varias ocasiones y quiero traerlos como algo que a lo mejor puede despertar en ustedes un motivo de oración. Saben que el tiempo en el que yo llegué al Evangelio, no tenía mucho interés en esto de aprender la palabra, no tenía mucho interés de hablar con la gente de Dios. No me importaba ni siquiera decir que era cristiano. Y recuerdo que una mujer vino un día y me dijo: yo sigo orando por tu vida. Yo decía: esta mujer, ¿qué fe más grande tiene para creer que Dios puede hacer algo por mí? Habían pasado años. Y habiendo pasado años, tuve la oportunidad de encontrarme con esta mujer cuando ya fue mucho más anciana. Y cuando ella vio y me dijo: yo sabía que Dios podía usar tu vida. ¿Se da cuenta? Nosotros a veces menospreciamos al que viene con su vestimenta tal vez más humilde, y pensamos que Dios solo puede usar a los que están bien vestidos, o a los que tienen un auto, o a los que tienen una casa. Dios no hace discriminación de personas. Él usa a todo aquel que se acerca. Esta es la pregunta de oración. ¿Está dispuesto a cambiar su testimonio de vida? Levante su mano allí donde está. Y al ir levantando su mano, hoy hacíamos una oración. Le invito a que cierre sus ojos. Y ahí levantado su mano, mire cómo usted estaba cuando Dios no estaba en su camino. Mire cómo usted estaba y en dónde estaba cuando usted todavía no conocía a Dios en su vida. Y hoy, Señor, cuando tenemos la valentía de levantar nuestra mano, es porque verdaderamente anhelamos cambiar nuestra manera de vivir. Señor, hoy te ruego que me perdones. Si debe pedirle perdón el día de hoy, mi hermano, pídale perdón a Dios y dígale: te pido que me perdones por haber sido tropiezo para otros. Perdóname por haber sido un mal testimonio delante de otras personas. Perdóname por haber dicho que era cristiano y haber hecho que otras personas se burlen por cómo yo actué. Hoy estoy aquí, Señor, como un hombre arrepentido. Mi vida necesita servirte. Mi vida necesita encontrar un propósito en ti. Mi vida necesita tener un encuentro contigo. Ya no puedo seguir viviendo como un hombre natural, como un hombre que solo viene a una iglesia. Necesito ser un servidor del Dios Altísimo. Necesito ser un hombre que pueda dejar un legado para las generaciones que vienen. ¿Recuerda usted lo que decíamos en medio del cántico? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera perdonado? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera habido alguien que hubiera orado por nosotros? Así tendríamos que ser compasivos con nuestra familia. Así tendríamos que amar a aquellos que todavía están perdidos. Así como me perdonaste a mí, tengo que llevar ese perdón a los que todavía no se sienten perdonados. Danos hoy la oportunidad, Señor, de ser todavía una voz en medio de este mundo,
Danos todavía la oportunidad de ser una esperanza para las familias. Danos todavía la oportunidad de ser servidores, no para ser grandes, sino para enaltecer al que merece ser grande, que es Jesucristo. Mi amado Señor, quiero invitarle a que lo pueda decir como una oración. No tengo nada para ofrecer, Dígaselo a Él. nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Recuerde esto: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino a... Dígale: Rey, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Ahora sí, dígale: tú eres digno eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Yo quiero hablar con esas personas que sienten que le han fallado a Dios y que aún al tiempo de hoy todavía se sienten avergonzados, que al tiempo de hoy todavía se sienten tristes, porque aún teniendo a Dios como su Padre y aún teniendo a Jesucristo como su Salvador, todavía han dejado que pesen más las cosas de este mundo. Hoy yo quiero hacerle una invitación a usted y quiero pedirle que usted pueda recordar a quien usted dañó con su testimonio y que le diga: hoy vamos a orar por ellos. Menciónalo en su boca y dígale: Señor, hoy hago oración por esta persona. Hoy te pido, Señor, alcánzalo. Hoy te ruego, Señor, permite que él pueda acercarse a ti. Tal vez usted recuerda a muchos para los cuales usted fue un tropiezo, pero hoy ha venido el tiempo de nuestro perdón. Hoy ha venido el tiempo de saber que no hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. No hay falta más grande que Él no pueda quitarla. Él es nuestro Dios. Él es el Rey que perdona todas nuestras faltas. Dígale ahora con todo su corazón al Señor: no tengo nada para ofrecer. Expréselo. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Así es, Señor. Y no hay nada que me
que hoy la mirada del Señor está posada sobre nosotros. Él hoy nos está mirando y estoy seguro que las palabras que Él nos diría hoy: estos son mis hijos en los cuales se complace mi corazón. Estos son mis hijos por quienes entregué lo más valioso y lo más precioso que tenía. Hoy Dios nos mira con misericordia una vez más. Hoy Dios nos mira con amor una vez más. Y estoy seguro que las palabras de Él serían: levántate, yo te ayudo, no te quedes donde estás. Levántate que yo voy contigo. Levántate y camina, porque yo prometí nunca abandonarte y nunca dejarte. Ese es el Dios que hoy está aquí en este lugar. Y por eso te exaltamos, Señor. Te reconocemos como el Dios de nuestra esperanza, como el Dios que da vida, como el Dios que trae paz, como el Dios que hoy perdona nuestros pecados y nuestra maldad. Solo ante ti, solo ante ti. Quiero pedirle que levante su voz tan fuerte como pueda decirlo y que le diga: tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti. Una última vez, vamos, dígalo fuerte: tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor, aquellos que levantaron su mano respecto a un cambio, no es la palabra de un hombre la que puede cambiar el corazón, es la presencia de Dios en la vida del hombre. Es la palabra de Dios haciendo efecto en el corazón del hombre. Que esta palabra nos motive, Señor. Yo he sido motivado a mirar a mis hermanos como potenciales siervos, como gente que sabe honrar a aquel que lo llamó. Y es mi ruego, Señor, usa sus vidas. Y si usted está dispuesto, solo quiero pedirle, mi hermano, que usted pueda decirle: solo usa mi vida, Señor. Solo usa mi vida. Mientras tenga vida, Señor, usa mi vida. Quiero encontrar ese propósito en ti, Señor. Y quiero sentir que tú estás con nosotros. Hoy puedo sentir tu amor, Señor, trayendo paz, trayendo descanso. Mi hermano, mi hermana, si usted hoy vino cargado, dígale: Señor, ya no quiero vivir como alguien sin libertad. Ya no quiero vivir como alguien que no tiene esperanza. Quiero vivir como alguien que tiene lo más grande en esta vida, porque el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Esa es tu palabra, Señor. Y te agradezco por haber sembrado esa palabra en nosotros. Y que hoy sepamos, Señor, actuábamos como fariseos, actuábamos como escribas, porque conocíamos qué teníamos que hacer y engañábamos a la gente. Pero hoy quiero decir aún lo que dijo este tremendo hombre:
Me impresiona su vida porque aun cuando tenía padecimiento, aun cuando tenía dolor, aun cuando tenía dificultad, aun cuando tenía necesidad, aun cuando se sentía solo y derrotado, él se atrevió a decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fuerza. Deja, Señor, que en cada uno de mis hermanos tú seas su fuerza, tú seas su ayuda, tú seas su sustento. Tú seas, Señor, el que cada día los anima con tu maravilloso espíritu a seguir en estas filas. Te doy la gloria para siempre en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Aleluya. Puede tomar su asiento. Hoy nos van a dar de comer, hermanos. El día de hoy queremos celebrar. Nos reuníamos con la junta durante esta semana porque el 23 de septiembre esta iglesia cumplió 58 años, ¿verdad? 58 años de vida. ¿Se imagina usted 58 años? Y todavía es un lugar en donde Dios permite que la gente se acerque y donde podamos hablarle a la gente de Dios. Y es por eso que el día de hoy, sí, si quiere exaltar al Señor por esos 58 años, dele la gloria al Señor. Tenemos un especial antes de desconectarnos con nuestros amigos, porque nuestro precioso ministerio de danza, créanme que durante estos días se ha esforzado de una manera muy ardua para darle la gloria al Señor, y con el talento que Dios les ha prestado poder mostrar un poquito de la gratitud que tienen para con lo que Dios ha hecho en esta iglesia al tiempo de hoy. Así es que el día de hoy quiero dar paso al ministerio de danza, que tienen algo para compartir con nosotros como un especial por agradecimiento a Dios por estos 58 años. Quiero alabarte, Dios mío, quiero alabarte. Yo quiero cantarte, Camelo, cantarte. Ay, quiero alabarte, Dios mío, quiero alabarte. Yo quiero cantarte, Camelo, cantarte. Tu nombre es sobrenombre, tu nombre es admirable. Tu amor eterno, tu amor incomparable me ha cautivado. Señor, tú eres grande y lleno de bondad. Tú eres la fuente donde yo voy a beber de ese agua viva que emana de tu ser. Tú eres mi roca, mi refugio y mi rey, mi Jesús de Nazaret. Ay, que te quiero, Dios mío, yo a ti te quiero, agradecido por tu amor y tu cariño. Cautiva mi alma, tu maquita el sentido. Cautiva mi alma, maquita el sentido. Mira, hermano mío, cuando pase por las aguas, no te negará. Y si pasa por el fuego, no te quemará. Si tú estás conmigo, ¿de quién temeré? Tú eres mi amigo, el amigo fiel. Si tú estás conmigo, ¿de quién temeré? Si tú estás conmigo, ¿de quién temeré? Tú eres mi amigo, el amigo fiel. Si tú estás conmigo, ¿de quién temeré? Ay, quiero alabarte, Dios mío, quiero alabarte. Yo quiero cantarte, dámelo cantarte. Ay, quiero alabarte, Dios mío, quiero alabarte.
quiero cantarte, Camelo, cantarte. Angustia o hambre, ni persecución, muerte ni vía, ni los principados ni potestades de tu grande amor pueden separarme. Poderoso, todopoderoso, admirable, poderoso, poderoso, todopoderoso, admirable, poderoso. Ay, todo lo puedo, con Cristo todo lo puedo, soy un vencedor, más que vencedor. Ay, todo lo puedo, con Cristo todo lo puedo, soy un vencedor, más que vencedor. Ay, quiero alabarte, Dios mío, quiero alabarte, yo quiero cantarte, Camelo, cantarte. Ay, quiero alabarte, Dios mío, quiero alabarte, yo quiero cantarte, Camelo, cantarte. Ay, todo lo puedo, con Cristo todo lo puedo, soy un vencedor, más que vencedor. Ay, quiero alabarte, Dios mío, quiero alabarte, yo quiero cantarte, Camelo, cantarte. Y olé. Alabemos a Dios por estos 58 años. Gracias. Muchas gracias, chicas. Y ahora sí viene lo más importante. ¿Cuántos tienen hambre? ¿No tienen hambre? ¿Cuántos tienen hambre? Vayan a cocinar, hermanos. El tiempo de hoy vamos a compartir, pero quiero dar solo unos anuncios y hacer oración por las ofrendas y los diezmos de esta mañana. Si es que quiero incomodarle un minutito más, quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Estamos ya. Recuerde, terminado esto, podemos pasar al patio de atrás. Va a haber gente que va a estar encaminándonos ahí para hacer fila. Primero sería bueno que las mujeres tengan prioridad y después los varones, amén. Entonces las mujercitas salen, hacen fila ahí y nos ayudan organizando, mis queridos hermanos. Sugieres, por favor. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos de esta mañana. Y quiero invitar a mi hermana Kimberly, véngase para que nos ayude haciendo oración por las ofrendas de esta mañana. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor, en que pudimos, Señor, recibir tu palabra con nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque de lo recibido de tu mano hoy te vamos a dar, Señor. Queremos bendecir, Señor, las ofrendas, cada diezmo, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor, en esta mañana, que pueda ser bendecido por ti, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Bendice cada mano que da en esta mañana, Señor, y que esta semana ellos puedan ver tu mano poderosa, que tú eres nuestro proveedor, Señor. Que tú, Señor, eres el dueño del oro y de la plata y bendices nuestras vidas, Señor, con todo lo que necesitamos, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Sea para ti, amado Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, solo doy los anuncios y me despido de la gente que está con nosotros y que nos acompañó en esta mañana. Bendigo sus vidas desde aquí, desde Quito, Ecuador, la Iglesia del Calvario, 58 años en los que Dios ha permitido que este lugar sea una casa donde todavía la palabra de Dios se predique. Extendemos nuestro amor hacia ustedes, les enviamos un fuerte abrazo, que Dios los favorezca, los bendiga y los sostenga todos los días. ¿Lista, querida iglesia, para desearles un fuerte Dios les bendiga? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios les bendiga.